Parte 3. Capella Emerada Lugúnica. Ese era el nombre que el arzobispo de la Lujuria había utilizado para presentarse. Subaru no había escuchado personalmente la presentación, pero el nombre por sí solo era más que suficiente para llamar su atención. En particular, no podía descartar simplemente la parte de Lugúnica. Las únicas personas con Lugúnica como apellido deben ser de la familia real, ¿no? ¿Por qué reclamar ese nombre? ¿No es solo para meterse con nosotros? La familia real muriendo todos de enfermedad es una historia bastante famosa, ¿sabes? Debe haber algún tipo de plan detrás. Creo que sería precipitado por nuestra parte descartar el asunto como nada más que una broma de mal gusto. Al y Cruz expusieron sus respectivas opiniones sobre la duda que albergaba Subaru. Teniendo en cuenta que se trataba del culto de la bruja, cualquiera de las dos explicaciones era totalmente posible y merecía ser considerada. Se me ocurre una cosa. Fue entonces cuando Wilhelm levantó una mano, interrumpiendo con una nueva perspectiva. ¿Y qué podría ser? Aunque no tengo nada que añadir sobre el nombre de capella, hubo con toda seguridad un miembro de la familia real de Lugúnica que respondía al nombre de Emerada Lugúnica. Todos parpadearon sorprendidos ante esta inesperada revelación. Wilhelm se tocó la barbilla y medio cerró sus ojos azules mientras rebuscaba en sus recuerdos. Lady Emerada estaba viva antes de la guerra de mi humana, hace más de 50 años. Nunca la conocí personalmente, pero los registros mencionan que era una mujer de excepcional belleza y sabiduría. Entonces, ¿se trata de un caso de suplantación de alguien que realmente existió? Tal vez es un intento de arruinar el buen nombre de alguien. Eso sería algo bastante mezquino y rencoroso, pero un pasatiempo tan desagradable estaba lejos de ser impensable cuando los arzobispos de los 7 pecados capitales estaban involucrados. Pero entonces Wilhelm replicó con un rápido «no», sacudiendo la cabeza ante el comentario de Subaru. No conozco el objetivo del oponente al hacer esto, pero Lady Emerada no era alguien que falleciera con grandes hazañas a su nombre. En todo caso, es lo contrario. ¿Quieres decir, Lady Emerada sucumbió a la enfermedad a una edad temprana? Sin embargo, su muerte no solo no fue llorada por el reino, sino que además se le negó un funeral de estado, como sería lo normal. La razón declarada fue que las condiciones de la época eran demasiado graves para celebrar una ceremonia formal. Sin embargo, la verdadera razón es que la gente del reino no deseaba hacer tal cosa. La explicación de Wilhelm dejó a Subaru con una sensación tan inquietante de presentimiento que no dijo nada. Al notar esto, Wilhelm dejó escapar un pequeño suspiro. Lady Emerada era una persona terriblemente bella y sabia, pero también era supuestamente cruel en extremo, y constantemente envuelta en una oscuridad insondable. Por ello, aunque formaba parte de la familia real, fue tachada de hereje, e incluso la noticia de su fallecimiento parece haber sido suprimida durante algún tiempo. Debió de ser doloroso para Wilhelm hablar con incertidumbres que reflejaban la dignidad del reino al que una vez sirvió con su brazo de espadachín. Parecía cada vez más tenso en la última parte de su relato. En cambio, elegir el nombre de Emerada parecía un comentario sobre el pobre carácter de Lujuria después de esta revelación. No hay forma de que sea la persona real, así que es casi seguro que Lujuria solo está fingiendo ser Emerada. Reclamar el nombre de un miembro de la realeza que fue víctima de una enfermedad es muy probablemente una forma indirecta de acoso dirigida a quienes conocieron a Emerada. Creo que la mayoría de los que se hacen pasar por un miembro de la familia real lo hacen para invitar a la sospecha y la desconfianza. La conclusión de Wilhelm hizo que todos los presentes suspiraran con miradas inquietas. A diferencia de Subaru y Al, que no sentían ninguna lealtad particular hacia el reino, Cruz y Wilhelm parecían afectados por lo que estaba sucediendo. Sin embargo, la reacción más fuerte vino de alguien más allá de ellos. Eso es imperdonable. Félix, murmurando en un gruñido bajo, Félix agitaba el puño. Aunque Ferris normalmente parecía siempre distante, rara vez se preocupaba de algo más que de Cruz, actualmente llevaba una máscara de ira cruda. La visión sorprendió a Subaru. Las malas intenciones de Lujuria equivalían a escupir en la cara de la familia real de Lugúnica. No cabía duda de que para Félix, un caballero de la Guardia Real, esto era una profanación de primer orden. Al mismo tiempo, Subaru intuyó que había otra razón para la rabia de Félix que no tenía nada que ver con la lealtad al reino. Mientras Félix albergaba esa profunda y silenciosa ira, Cruz se acercó, tomando suavemente su mano. Al instante, Félix jadeó y levantó la cara, solo para encontrarse con la mirada firme de Cruz y su suave sonrisa. Lo siento, Lady Cruz. No debería haber perdido el control así. Está bien, Félix. Soy yo quien debería lamentarlo, pues sospecho que tu enfado es en gran parte por mí. Por la forma en que Félix bajó la cabeza, las palabras de Cruz debieron dar en el blanco. Probablemente era cierto que los recuerdos perdidos de Cruz eran la fuente de su agravio. El hecho de que no pudieran compartir esa carga le corroía, socavando los poderosos lazos que deberían haber unido a la señora y a su sirviente.
Sí, sí, vamos a calmarnos. Excitarse por cada pequeño caos que causen nuestros oponentes solo sería hacerles el juego. Fue entonces cuando Anastasia llamó la atención de todos con un sonoro aplauso. Como Subaru había supuesto, estaba muy acostumbrada a presidir reuniones con un gran número de personas. Miró a todos los presentes antes de continuar. Lo que sea que Lujuria esté planeando no cambia el hecho de que sea nuestra enemiga. Y no cambia el hecho de que tiene las torres de control, lo que significa que nos tiene cogidos por el cuello. Cielos, cambia rápido. No es de extrañar que seas la persona a la que la princesa presta más atención. Vaya, gracias. Aunque la forma en que lo has dicho no ha sido la más reconfortante. Mientras Anastasia restablecía su concentración y despejaba el aire, Al la elogió utilizando su propio marco de referencia, lo que provocó una sonrisa preocupada de Anastasia. Luego torció el cuello y dijo, en todo caso, estos arzobispos están tan mal de la cabeza que tratar de encontrar la lógica en sus planes es probablemente una pérdida de tiempo. Y lo que es más importante, ¿qué vamos a hacer con sus exigencias? ¿Exigencias? Espera, esto es nuevo para mí. ¿Qué exigencias? Ah, claro, estaba a punto de sacar el contenido de la amenaza de lujuria para ponerte al día, Natsuki. Subaru expresó su sorpresa ante la mención de Ala las exigencias, y Anastasia confirmó que una explicación estaba por llegar. Su elección de palabras insinuaba la amenaza a la que se enfrentaban. El culto de la bruja se apoderó de las torres de control y del ayuntamiento, pero parece que su objetivo es diferente a, por ejemplo, destruir la ciudad o masacrar a los residentes. Según Lujuria, están buscando algo, y amenazar a la población es simplemente un medio para ese fin, explicó Anastasia. Entonces, en otras palabras, han tomado la ciudad como rehén como un acto de terrorismo. La razón por la que nunca había considerado la posibilidad de que el culto de la bruja hiciera este tipo de cosas era simplemente porque los terroristas tomaban rehenes como medio de negociación. Tales actos racionales de maldad no coincidían con la idea interna de Subaru de lo que representaba el culto de la bruja y cómo operaban. Natsuki, ¿estás bien? Pareces asustado. No, es que no vi venir eso de su equipo. Lo siento, me estoy desviando. De todos modos, ¿qué están buscando? Probablemente no era nada decente. También existía la posibilidad de que, con Emilia ya asegurada, ya hubieran conseguido lo que habían venido a buscar, pero por lo que parecía, eso era poco probable. Mientras Subaru hacía esas deducciones, Anastasia acarició suavemente el pañuelo de zorro blanco que llevaba al cuello antes de responder. Los huesos de la bruja. ¿Qué? Esa respuesta estaba tan lejos de las expectativas de Subaru que su cerebro fue incapaz de procesar esas palabras. Mientras se tambaleaba, Anastasia volvió a hablar. Los huesos de la bruja. Por eso vinieron a esta ciudad. Cuando ese hecho incomprensible le fue arrojado a la cara una vez más, a Subaru le fallaron las palabras. Tratar de imaginar que eran los huesos de la bruja y su significado era una exigencia que superaba con creces a Subaru. En primer lugar, la sola idea de que la bruja hubiera dejado sus huesos como una especie de reliquia sonaba como un completo engaño. Después de todo, la bruja de los celos, que se tragó la mitad del mundo hace mucho tiempo, nunca fue destruida y sigue durmiendo en una tierra lejana al este, todavía codiciando el mundo, o eso dicen los cuentos que se han transmitido durante generaciones. Sin dejar de tomar la mano de Félix, Cruz se dirigió directamente a la fuente de la agitación de Subaru. Tragando saliva, se limitó a responder con un sí y un movimiento de cabeza. Yo también lo he oído de Beaco. La bruja de los celos no está muerta, solo está sellada. Pero si ese es el caso, entonces ¿cómo dejaría los huesos? Mientras hablaba, no pudo evitar recordar su fugaz encuentro con la bruja de los celos en el santuario. Era una sombra negra de mujer que solo intercambió algunas escasas palabras con él en el lapso de unos pocos momentos, pero por alguna razón, el corazón de Subaru rechazó, obstinadamente, la idea de que ella estuviera muerta de alguna manera. No tuvo más remedio que rechazarla. El alma de Subaru quería gritar, es imposible que esté muerta, y algún día, ¿vendrás a matarme? ¿Sí? Sí, esas palabras, que no eran una promesa real, le exigían y rogaban que rechazara la posibilidad de que la bruja estuviera muerta. Es cierto. Es imposible que eso sea cierto. No puede ser. La inquietud que llenaba a Subaru hacía que su respiración fuera irregular. Cálmate, bro. Mira, sobre estos huesos de la bruja. No es que tengan que pertenecer a la infame bruja de los celos, ¿verdad? ¿Qué? Al le agarró el hombro, pronunciando esas palabras en un esfuerzo por calmarlo. Todos los demás en la sala volvieron sus ojos hacia él, aunque no podían ver su expresión bajo su casco de acero. ¿Qué te parece? Como decían Bro y la joven duquesa,
la bruja más famosa fue sellada y todo eso, pero también había otras brujas. No, hay seres, además de la bruja de los celos, a los que llamamos brujas como término de conveniencia. Durante la guerra de mi humana, a los usuarios de la magia que cooperaban con la alianza de mi humana también se les solía llamar brujas, y eran muy temidas, lo que significa que hay un precedente. Entonces, bueno, es un poco diferente para esta ciudad. Si se menciona a una bruja aquí, debe tratarse de una real y no de una imitación que solo es bruja de nombre. Wilhelm había sido el primero en responder a Al, pero la continuación de Anastasia sacó con seguridad una conclusión que a Subaru le costó aceptar. Por esa forma de hablar, supongo que Lady Anastasia tiene algo en mente. Ni siquiera yo estaría hablando así si no estuviera casi segura. La razón por la que quise reunirme con Kiritaka después de escuchar la transmisión de lujuria es por esa misma corazonada, aunque significara desviarme de mi camino para lograrlo. Anastasia entrecerró sus ojos azul claro al divulgar lo que había mantenido oculto hasta ese momento. Luego observó las caras de todos a la vez. Cualquiera puede averiguarlo con un poco de investigación, pero... ¿Saben todos cómo surgió esta ciudad de las compuertas del agua? He oído que hace tiempo, esto se suponía originalmente que era una trampa para atrapar algo. Subaru recordó que al llegar a Pristella, Beatriz le había dado una lección de historia mientras admiraba el hermoso paisaje urbano. Sin embargo, ella no había detallado qué era exactamente lo que se suponía que estaba atrapado. Así es, dijo Anastasia, asintiendo a la respuesta de Subaru. Al parecer, esta ciudad era una trampa preparada para la bruja. La bruja encontró su fin aquí cuando todo el lugar se inundó. Según la leyenda, sus huesos permanecen en algún lugar de esta ciudad, incluso hoy en día, pero la bruja de los celos fue sellada y la historia completa sobre el pasado de la ciudad se había revelado de forma inesperada. Sin embargo, nada parecía cuadrar, mientras Subaru comenzaba a discrepar. Taifan se ahogó en una inundación, ¿verdad? Así que aquí es donde ocurrió eso, fue interrumpido por un débil y vacilante murmullo que se originó en el interior de un casco de acero. Cuando Subaru miró sorprendido ante la mención imprevista de cierto nombre, Al estaba jugando alegremente con los accesorios metálicos de su casco, sumido en sus pensamientos. Pero Subaru no tenía ninguna duda de que acababa de decir el nombre de Taifan. Era el nombre de la bruja del orgullo, una de las otras 6 brujas de la misma época que la bruja de los celos. La respuesta a tu pregunta es sencilla, Natsuki. Hay brujas además de la bruja de los celos. Casi no quedan registros, pero sí hay leyendas orales. Y una de ellas afirma que en esta ciudad, aquí es donde permanecen los huesos de la antigua bruja. Ni Anastasia ni Cruz escucharon el murmullo de Al mientras avanzaban sin cesar en la conversación. Como resultado, Subaru perdió la oportunidad de investigar más a fondo el críptico comentario de Al. Por supuesto, cuando se tomó un momento para considerar sus prioridades actuales, era obvio que no era el momento de desviarse. Pero si lo que Al murmuró en voz baja era realmente cierto, la bruja del orgullo, a la que Subaru había encontrado en el santuario, la bruja que era un manojo de inocencia juvenil, había perecido en la misma ciudad en la que Subaru se encontraba actualmente. La sola idea hizo que a Subaru le doliera el pecho. ¿Cuál es la conexión entre los huesos de la bruja y que Lady Anastasia se apresure a reunirse con el maestro Kiritaka? Volviendo al tema que nos ocupa, Cruz volvió a preguntar sobre las verdaderas intenciones de Anastasia. Anastasia comenzó su respuesta guiñando un ojo. La existencia de los huesos de la bruja es un secreto muy bien guardado en la ciudad de las compuertas del agua, y las únicas personas familiarizadas con las leyendas y el supuesto paradero están en el Consejo de los 10. Me imaginé que podría intentar preguntar a uno, lo que significa que solo los peces gordos de la ciudad tienen alguna idea. Anastasia, ¿significa eso lo que creo que significa? ¿Que crees que es mejor ceder a las demandas de lujuria? Por supuesto que no. Cumplir con alguien que amenaza a la gente para conseguir lo que quiere solo acabará con que se aprovechen de ti cada vez. De todos modos, solo quería confirmar la ubicación actual de los huesos. No hay garantía de que uno de los miembros del Consejo de los 10 no haga algo estúpido y le diga a lujuria dónde están, ¿verdad? Supongo que eso es cierto. A diferencia de la mentalidad superficial de Subaru, las evaluaciones de Anastasia eran rápidas y precisas. Negociar con terroristas a menudo empeora las cosas. En su situación actual, es casi seguro que los arzobispos inundarían la ciudad en cuanto recuperaran los huesos de la bruja. Así de seguro estaba Subaru sobre su carácter engañoso. Verás, estuve investigando los detalles de esto mientras dormías, Natsuki. Cuando Kiritaka llegue aquí, podremos hablar de estos huesos con más detalle. Entonces podremos decidir una respuesta adecuada. Por respuesta, ¿quieres decir? Si luchar o huir, por supuesto. Había una tranquila determinación en la voz baja de Anastasia. Era como si una furiosa llama azul se hubiera encendido en su interior. Yo fui quien convocó a todos los candidatos a la selección real aquí en Pristella.
Por supuesto que me siento responsable de cómo han salido las cosas. Necesito extraer alguna compensación de estos visitantes inesperados después de todo lo que han hecho. Anastasia era la dueña de una importante empresa que no tenía ninguna habilidad notable en el combate de la que mereciera la pena hablar. Y, sin embargo, su pronunciamiento en voz baja hizo que Subaru se sintiera como si una gran bestia acabara de clavar sus colmillos en su cuello. Esto le recordaba que Anastasia Osin era una de las últimas personas que quería como enemigo. Ah, espera, espera. El espejo de conversación está respondiendo. Deben ser Julius y los demás. Justo cuando la conversación llegó a un punto muerto, Félix levantó una mano con cara de sorpresa. Sostenía la metía en alto, mostrando cómo la superficie del espejo brillaba en blanco en busca de una respuesta. Dejándolo en la mesa redonda para que todos pudieran verlo, Félix tocó suavemente la superficie del espejo con la mano. Parece que Félix y todos los demás están allí. Supongo que pueden verme. Un hombre alto y apuesto, con el pelo morado, salió a la superficie del espejo. Era Julius Juculius, que había salido a la ciudad para salvar vidas. En cuanto quedó claro que Julius estaba al otro lado, Anastasia se apresuró a colocarse frente al espejo con un rápido repiqueteo de pies. Julius, me estaba preocupando después de que no te pusieras en contacto durante un tiempo. ¿Cómo se ve afuera? Siento mucho haberla molestado. La situación en la ciudad es caótica. Los residentes están cada vez más enfurecidos por el culto de la bruja. Y lo que es más importante, hay algo que debo transmitir urgentemente sin demora. Cortando rápidamente su reencuentro con Anastasia, Julius desapareció al instante de la superficie del espejo. En el espejo, en lugar del hombre alto y apuesto, aparecía una pequeña persona, gato con un monóculo TV. Resultó que él, uno de los 3 hermanos tenientes de los colmillos de hierro, había estado acompañando a Julius. ¿TV? ¿Qué pasa? Pareces alterado. Lady Anastasia, esto es muy malo. ¿Ha vuelto ya mi hermana mayor? Interrumpiendo a Anastasia, TV hizo una pregunta frenética. Desconcertada por su aspecto desaliñado, Anastasia respondió con un rápido no, sacudiendo la cabeza. Mimi no ha vuelto. Yo también estaba preocupada por ella. ¿TV? Una profunda sensación de temor se percibía desde el otro lado del espejo. Sin embargo, aún faltaba más. De repente, lo que parecía una onda se deslizó por la superficie de cristal del espejo de conversación. Disculpe. ¿Está Lady Anastasia ahí? Esto es malo. Etaro dice que Mimi está en problemas. Un instante después, el tercero de los espejos de conversación enlazados se conectó a la llamada. En la superficie del espejo aparecía el hombre perro Ricardo, mirando fijamente al espejo con la boca abierta. Pero tan pronto como la imagen se hizo clara, la cabeza de Ricardo fue inmediatamente apartada por un gatito de ojos llorosos. Lady. Mi hermana mayor está. El que suplicaba con voz llorosa era Taro, el hermano de TV de aspecto casi idéntico. Mientras que el chico normalmente llevaba una expresión de humildad, su cara ahora se torcía de dolor abyecto. Taro, cálmate. ¿Qué ha pasado? Habla despacio y con claridad. Los efectos de nuestra bendición están fluyendo desde mi hermana mayor hacia nosotros. Debe estar muy malherida. A este paso, mi hermana mayor no. ¿Bendición? Te refieres a la bendición de los tercios, ¿no? En otras palabras, Mimi se lesionó en algún momento, y está afectando a Etaro y a TV también. ¿Lo he entendido bien hasta ahora? Etaro y TV asintieron simultáneamente para confirmar las deducciones de Anastasia. Al escuchar la conversación desde atrás, Subaru recordó haber escuchado de Mimi que la bendición de los tercios, la que unía a los 3 hermanos, les hacía compartir heridas y fatiga. Una vez, en la mansión Roswell, un cambio repentino se apoderó de Ram cuando Rem había estado en peligro. Esto fue similar a lo que le ocurrió a Mimi y a sus hermanos, lo que significaba que Mimi estaba actualmente en problemas. La urgencia se apoderó de todos los presentes, incluso en los otros extremos de los espejos de conversación, al comprender este nuevo acontecimiento. Justo cuando procesaron la sorprendente revelación de que uno de los suyos estaba claramente en peligro de muerte, yajujo, una voz impetuosa a la que parecía no importarle en absoluto la situación reverberó por toda la ciudad, que, Subaru, inseguro de cómo reaccionar ante este abrupto anuncio, giró instintivamente la cara hacia el techo. La voz venía de algún lugar de arriba. No del techo, sino literalmente del mismo cielo. Era la hora de una metía que llegaba a todos los rincones de la ciudad, y el que utilizaba las instalaciones de la oficina municipal para hacer esta transmisión era la misma arzobispo de la lujuria que ya había salido en la conversación varias veces. A todos ustedes, sacos de carne de la ciudad, se están divirtiendo. ¿Se han puesto cachondos al escuchar mi encantadora voz por enésima vez hoy?
Bah, era una risa aguda y chirriante. Aquella voz altiva no prestaba atención a los sentimientos de los que se veían obligados a escuchar. Era un asalto a los oídos de todos los habitantes de la ciudad. A Subaru le bastaron unos instantes para darse cuenta de que la persona que hacía esta transmisión tenía un carácter vicioso y feo. Así que esta es lujuria. Cielos. ¿Tiene una sincronización perfecta o qué? Ahora bien, todos ustedes, sacos de carne, que no pueden evitar poneros cachondos al oír la voz de una chica guapa, tengo un anuncio muy importante de su tan gentil y misericordioso locutor. Así que escuchen. Presten atención. ¿Ya se han limpiado los oídos? A diferencia de Subaru, que no podía disimular su inquietud, los que escuchaban por segunda vez este tipo de emisión mostraban diversas reacciones. Recelo, enfado, odio, en cualquier caso, no se inmutaron tanto mientras esperaban las palabras que iban a seguir. ¿Qué iba a decirles la dueña de esa voz enloquecida y agonizante? Así que resulta que a pesar de que se los pedí tan amablemente, un par de personas que claramente no entendieron el mensaje decidieron atacar las oficinas municipales. Esto me molesta tanto. De verdad, no puedo exagerar lo completos y totales imbéciles que son los ignorantes. No vamos a aguantar más esto. Ricardo, Julius, escuchen con atención, vuelvan a las oficinas municipales con Etaro y TV y hagan que averigüen dónde ha ido Mimi. Mientras la transmisión continuaba, Anastasia decidió abordar el tema más urgente. Dio órdenes a su caballero y a su leal sabueso a través de los espejos de conversación para intentar garantizar la seguridad de Mimi. Sin embargo, aunque Anastasia se esforzaba por mantener la calma, el cambio en la situación la hizo sentirse incluso deportiva. Y esto vino en lo que fue, para todos los involucrados, la peor de las formas posibles. ¿Quién va allí? De repente, Wilhelm gritó con fuerza hacia la entrada de la sala de conferencias. Mientras el diablo de la espada preparaba su espada ya desenvainada, Subaru y los demás se volvieron en la misma dirección. Un instante después, la puerta prácticamente se abrió de golpe cuando una figura solitaria entró corriendo en la sala de conferencias. Por un momento, la repentina aparición de un intruso sobresaltó a Subaru y a los demás, pero el primero en deshacerse de su sorpresa y alzar la voz no fue otro que el propio Subaru. ¿Garfiel? La familiar voz hizo que Garfiel, sin aliento y resbaladizo por el sudor, levantara la cara. Al percatarse de la presencia de Subaru, se acercó con paso tambaleante e inseguro. Subaru se dio cuenta tardíamente de la causa de este comportamiento poco característico y de la extraña atmósfera que se había creado en la habitación. Garfiel llevaba algo en sus brazos. Nadie fue capaz de decir una palabra cuando Garfiel se detuvo ante Subaru. Una vez que llegó hasta allí, Garfiel se arrodilló, bajando la cabeza como si se aferrara a Subaru. Luego, cuando presentó lo que yacía en sus brazos ensangrentados, le tembló la garganta. Lo siento. Lo siento mucho, general. Soy un inútil, inútil. Se oyó un grito. Garfiel gritó de dolor. Acunada en sus brazos ensangrentados estaba Mimi, que estaba visiblemente a las puertas de la muerte. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.